que comparta la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Porque es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Como tema o como título, como usted le quiera poner, ¿verdad? Llamar más bien, ¿verdad? Esforcémonos por predicar el Evangelio. Esforcémonos por predicar el Evangelio. Amén. Vamos a leer una escritura de la palabra de Dios. Vayamos al libro o al Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 9, versículo 35. La palabra de Dios, hermano, ahí nos dice en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35. La palabra del Señor así nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Le damos gracias a Dios por esta escritura, por estas palabras que quedaron escritas en los evangelios, las cuales son para nuestra edificación, las cuales son para que nos animen nuestra enseñanza, nos motiven a cada uno de nosotros. Como título, hermanos, esforcémonos por predicar el evangelio. Una tarea, hermano, que se le encomendó a la iglesia, la cual, hermano, el Señor dejó instituida en esta tierra para que predique el evangelio. El evangelio, el cual, cuando la gente lo escuche y lo entienda, como nos dice Efesios 1:13, que cuando oíste la palabra de verdad, cuando oíste el mensaje y lo creíste, lo entendiste, lo captaste, entendiste de que separado de Dios vas rumbo a la perdición. Entendiste que el único camino que te lleva al Padre es Jesucristo. Entendiste que si mueres en tus pecados será lamentable para tu futuro. Y entonces recibiste a Jesús como tu Salvador. Recibiste a Jesús como tu Señor de tu vida, de tu alma. Hoy en día estamos viviendo, hermanos, en un mundo donde hay cada día, hermano, mucha maldad, donde la gente cada día se pierde en los vicios, en la maldad, en la delincuencia, en las drogas, en los vicios de este mundo. Y es por eso que nosotros tenemos que entender el llamado de Dios para con la iglesia, que prediquemos el evangelio, que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Ahora hay muchas formas de predicar el evangelio. Muchos predican en las calles, otros predican con cartelones. Hay evangelismo dinámico, evangelismo personal, evangelismo en la radio, evangelismo en la televisión, evangelismo. De muchas formas podemos hablar el evangelio. Pero uno de los mejores ejemplos, o el mejor modelo que nosotros podemos mirar, es el modelo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él predicaba, cómo hablaba, cómo enseñaba el evangelio, cómo Él hablaba a las personas del reino de Dios. Y es el mejor ejemplo, como la escritura que acabamos de leer. Entonces hay muy buenos métodos, hay muy buenas formas de cómo evangelizar. Todo tipo de pastor tiene su forma. Muchos dicen: vamos a ir a tocar puertas a los departamentos y vamos a estar tocando puerta por puerta, que nos abra y nos dé la oportunidad, le vamos a hablar el evangelio. Otro: no, que vamos a ir allá a las pulgas, vamos a ir allá a los lugares y vamos a encontrarnos con las personas y personalmente vamos a hablarles el evangelio también. O vamos a pararnos con cartelones ahí para que miren, escuchen o miren un mensaje de parte de la palabra de Dios. Pero hay muchas formas que nosotros podemos, ¿verdad?, hablar el evangelio. Pero el mejor modelo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo escogió a 12 apóstoles que fueron enviados. En sí la palabra apóstol quiere decir enviado. Por eso decía Pablo apóstol a los gentiles. Pedro, apóstol a los judíos, enviados a
así nosotros también somos enviados. Somos enviados para llevar ese mensaje, para cumplir esa misión de llevar el evangelio. Jesús les dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ese mismo encargo para ellos es para nosotros también. Jesús dijo allá en Mateo 28, 18 en adelante: toda potestad me es dada por el Padre. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles las cosas. Y todo aquel que creyere, dice la Escritura, entonces será salvo. Pero tenemos que predicar el evangelio, traerlos a la iglesia, capacitarlos, discipularlos. No nada más ir a predicarles y dejarlos ahí abandonados. Tenemos que esforzarnos en seguir sembrando, seguir regando esa plantita, esa nueva semilla sembrada en el corazón del ser humano, para que ellos, esa semilla que fue sembrado el evangelio en ellos, produzca frutos, el fruto, el cambio, el arrepentimiento en ellos, para que ellos reconozcan, para que ellos entiendan que es necesario nacer de nuevo, que es necesario arrepentirse de su pecado, reconocer a Jesús como su Salvador. Entonces nosotros tenemos, hermano, el mejor modelo basado, hermanos, en el amor a las personas. Fíjese cómo nos dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Fíjese, la Escritura nos dice: y tuvo compasión de ellos. La compasión, hermano, en sí es cuando usted realmente siente el dolor, siente la carga por alguien más. Y Jesús sintió esa compasión por la gente. Dice que él miraba como que andaban sin pastor, todos desamparados, como que si no tuviesen pastor. Y hoy en día hay millones y millones de personas que dicen ir a una iglesia, que dicen tener su religión, que dicen tener su iglesia, pero hermanos, no se mira en su vida un cambio. Viven con sus vidas como que no tienen un pastor quien las alimente, quien las instruya, quien las capacite, quien les enseñe la palabra. Hay mucha gente así. Tienen conocimiento de que creen en Dios, le han recibido como su Salvador, pero viven como que no tienen pastor. No crecen espiritualmente. Y es necesario entender eso. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado por nuestro Padre Celestial, hermano, pero fue motivado por el amor. Juan 3:16 nos dice: y de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces fue el amor lo que movió el corazón de Dios. Fue ese gran amor que tuvo por ti, por mí, para que nosotros, hermano, por medio a través del sacrificio de la muerte de su Hijo Jesucristo, nosotros pudiésemos alcanzar salvación, pudiésemos alcanzar esa vida eterna que un día, hermano, vendrá. Porque hay dos lugares que nos narra la Escritura: la gloria con nuestro Señor Jesucristo, vivir eternamente con Dios en el paraíso. Pero dice la Escritura, también nos habla de un lugar que se le llama el lago de fuego. Y ese lugar va a ser enviada a toda aquella persona, todas esas almas que hayan rechazado, todas esas almas que nunca les enseñaron el evangelio, les mostraron realmente lo que era el evangelio. Porque lamentablemente hoy en día hay tanta iglesia, hermanos, que lo único que quieren ellos, hermano, es crecer numéricamente, tener iglesias llenas,
tener templos hermosos, bonitos, y hacen evento por aquí, evento por allá, pero no se preocupan realmente por su crecimiento espiritual, no se preocupan por su vida espiritual y se preocupan más por lo exterior. Entonces ahí estamos descuidando esa área. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, hermanos, tenemos que ganar almas, no porque sea una obligación. Tenemos que ganar almas, hermano, pero tenemos que ganarlas primeramente, tenemos que tener amor para con las almas. Porque si nosotros lo hacemos por obligación, hermano, es que porque el Señor dijo y pues ni modo, tenemos que hacerlo. Si lo hacemos por esa razón, entonces es donde vamos a empezar, hermano, a hacer eventos y vamos a querer llenar la iglesia como de lugar. Pero entonces no te está motivando el amor. Te está motivando quizás que te quieres comparar con las demás iglesias. Te quieres comparar con las megas iglesias que hay por otro lado. Y tú quieres ser igual a ellos, quieres llenar las iglesias. Pero si Dios en su voluntad, Él permite que tú solo tengas las que tienes. Quizás el Señor te quiere mantener con ese grupo que tú tienes, porque quizás el Señor mira tu capacidad. ¿Para qué quieres a 500 ovejitas si tú no quieres prepararte? Tú no quieres estudiar, tú no te quieres capacitar. Tú nada más te quieres quedar, ¿verdad? Quizás con 1 año de estudio que tienes, con 2 años de estudio. Ahora no estoy diciendo que si no estudias no puedes predicar, pero lo que me estoy intentando entender es que muchas veces nosotros, hermanos, queremos llenar las iglesias, pero si cuando vengan esas 500, 100, 200 personas al lugar, a la iglesia, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a enseñar a la gente? Cuando el Señor dijo que Él constituyó pastores, maestros, para edificación de la iglesia, para edificar la iglesia. Hoy en día hay iglesias, hermanos, donde, un ejemplo, hay iglesias, la iglesia se supone que no es el templo. La iglesia la componemos todos aquellos que hemos sido bañados y sellados y lavados con la sangre de Jesucristo. Nosotros prácticamente somos esos miembros y la iglesia se va edificando. Cuando usted y yo, hermano, no edificamos a la iglesia nada más, o los miembros de tal iglesia están amontonados nada más y no están edificados. Entonces nosotros tenemos que edificar a la iglesia, capacitarla para que se esté edificando cada día, la iglesia esté creciendo en el conocimiento de la verdad. Pero hoy en día hacemos un evento y hacemos otro y otro aquí y otro allá. Y mientras los que son pequeñitos, los que son nuevos en el evangelio, hermano, poco a poco se les van perdiendo ese interés, van alejándose de las cosas de Dios, porque lo único que quiere tales líderes es solamente que crezca la iglesia, que tenga números, que haya más entradas en lo financiero, que haya más gente en la iglesia. Y ese es uno de los peligros que nosotros podemos llegar a caer. Pensar de que nuestra meta solamente sea llenar la iglesia, sin capacitarla, sin instruirla en los caminos de nuestro Señor. Es necesario que nosotros comprendamos eso. El modelo, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermano, tenemos que entender cuando evangelizamos, ya les decía que hay muchos métodos para poder evangelizar. Pero uno de ellos es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, de ir y buscar a las personas. Hoy en día muchos nomás predicamos a alguien que nos empieza a hacer una pregunta, a alguien que de casualidad, hermano, ahí. No, nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Cuando Jesús, hermano, pasó por Samaria, si miramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 3 al 8, la escritura nos dice así. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 3: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea,
y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Miramos que Jesús se acercó a la mujer. Usted conoce la historia, como Jesús, ¿verdad? Él le dijo: dame agua, dame de beber. Él tomó la iniciativa, él abrió la conversación, pero él ya iba con un enfoque de hablarle de él mismo. Él ya iba con el enfoque de hablar el evangelio, de hablar del reino de Dios, de hablarle de que era necesario reconocer, que era necesario tener un encuentro con Jesús. Usted conoce la historia de Jesús y la samaritana, cómo Jesús le pide agua de beber. Pero cuántas veces, hermano, a nosotros se nos ha acercado y nos ha preguntado: oye, hermano, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para que mis pecados sean perdonados? Es muy raro que alguien se acerque a nosotros y nos hagan esas preguntas. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que ser sabios, tenemos que buscar la forma y estratégicamente llegar a las personas, hacerles preguntas, tener una conversación, y entramos a una conversación de cualquier cosa: dónde trabajas, dónde vives, qué haces, y de repente nosotros la cambiamos a una conversación espiritual. Y allí empezamos a dialogar, a hablar el evangelio, a hablar de las cosas espirituales. Pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa, porque ellos no van a... La gente que no quiere nada con Dios, que anda en el pecado, que anda en los vicios en el mundo, ellos no quieren saber nada de las cosas de Dios. Pero usted y yo que conocemos ya el evangelio, usted y yo que conocemos que si esa gente se muere sin Jesús y sin esperanza, hermanos, usted y yo como atalayas de Cristo conocemos y sabemos que su perdición de ellos será y vivir una eternidad separados de Dios. Usted y yo como atalayas lo sabemos. ¿Y cuántas predicaciones hay de atalaya, del atalaya? Cuando se le dijo: tú, hijo de hombre, ve y profetiza, ve y hable al pueblo de Israel. Si te oyeren, bien han hecho ellos. Y si no te oyeren, no te preocupes. Pero si tú no advirtieres, yo te voy a demandar eso de ti. Y usted y yo somos esos atalayas. El atalaya tenía que anunciar. El atalaya era se le da el nombre a una torre alta, y ahí arriba se le colocaba a un hombre que estuviese vigilando para cuando venía el enemigo a atacar aquel reinado. Tocaba la trompeta, entonces todos los de ese reino se alistaban, se preparaban y metían a las familias, a los hijos, y así libraba el atalaya a todos aquellos. Pero había atalayas que se dormían, había atalayas que no hablaban, que no tocaban la trompeta. Y hoy en día es lo que está pasando muchas veces. Nosotros como atalayas que sabemos que viene mal, que viene juicios, que viene cosas horribles a este mundo, sabemos que una alma si se muere sin Jesús, sabemos su destino. Pero nosotros, hermano, como que nos afanamos en nuestros quehaceres, nos afanamos en nuestras cosas, en nuestras vidas, y se nos olvida el mandato de Jesús. Por tanto, vayan y hablen el evangelio. Y nosotros tenemos, hermano, que anunciar ese evangelio, pero tenemos que tomar la iniciativa. Jesús, cuando se acercó a la samaritana, Jesús le dijo: dame de beber. Pero Jesús empezó una plática como cualquiera, pero él la tornó a algo espiritual. Él la tornó para empezarle a hablar del reino de Dios, de hablarle de su pecado y confrontarla. Y después se le dijo: si tú supieses quién te pide agua. Ahora entendamos otra cosa. Jesús, hermano, pasó por Samaria. Para los judíos, entre judíos y samaritanos no se llevaban, no se podían ver. Por eso es de que la samaritana le dice más adelante
a Jesús: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque ellos no se podían mirar. Y hoy en día, hermano, Jesús se acercó a esta mujer sin perjuicios, sin tener en cuenta eso, lo que muchos judíos otros tenían, que no podían mirar a los samaritanos. A ellos los tenían como perrillos, como perros a los samaritanos. Pero Jesús no miraba eso, porque Él sabía que había venido. Su misión de Él era evangelística, era venir y buscar lo que se había perdido. Él vino con ese fin y con ese propósito. Y Jesús no vino y no hizo las cosas, o predicar, no lo hizo eso porque le tocaba. Él lo hizo porque el amor le movía, el amor lo conmovió, el amor lo hizo ir hasta Samaria, pasar a Samaria, predicarle a esa mujer. Y así el evangelio fue expandido. Así la mujer fue y habló de Él. Y después aquellos hombres vinieron a Jesús. Y así cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que anunciar el evangelio del reino de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que, hermano, predicar el evangelio. Tenemos que anunciarlo porque es su mandato, pero tenemos que hacerlo por amor. Ese fue el mandamiento que el Señor, y este es el mandamiento que yo os doy, que os améis unos a otros. Y amar, hermano, es, hermano, amar sin condiciones. Porque hoy en día, hermano, amamos como cuando amaban los judíos. Los judíos, para ellos, su prójimo de ellos era otro mismo judío. Era un levita, era un sacerdote, pero no un samaritano. No alguien que no fuera judío. Ellos se amaban entre sí mismos, pero no amaban al extranjero, no amaban a alguien más. Entonces usted y yo tenemos que romper con eso, con el racismo, hermano. Tenemos que romper, hermano, con que si son de color, no son de color, si son bajitos o de Centroamérica, de donde sea. El mandato de Jesús a nosotros es: vayan y prediquen el evangelio. Jesús no puso condiciones, menos a estos, menos a estos. Él dijo: vayan y prediquen el evangelio. Jesús se acercó a la samaritana, aún sabiendo y entendiendo que los judíos y samaritanos no se llevaban, pero Él rompió con eso, porque lo que le movió a Él fue el amor. No es que le tocaba qué hacer, es porque Él entendía que había venido. Y espero que usted y yo comprendamos que es lo que estamos haciendo aquí en esta tierra. La iglesia fue establecida con el propósito de hablar el evangelio, hablar de Dios, hablar y decirle al hombre que si se muere sin Jesús está perdido para siempre. Y estamos encargados del evangelio, de predicarlo. Dejemos de estar predicando métodos de cómo hacer millonarios. Dejemos de estar predicando de cómo obtener bendiciones y esto y lo otro. Prediquemos el evangelio. No pierdas tiempo. Satanás no pierde tiempo. Tú y yo, hermano, tú puedes tomar la decisión. Yo tomo la decisión. Tenemos libre albedrío. Haz lo que te parezca mejor. Pero un día Dios te va a demandar tu cargo. Te va a demandar lo que tú hayas hecho o no hayas hecho. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos escuchamos la próxima semana, primeramente en nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, Cristo viene pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta luego. Te damos las gracias por sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Más informes de nosotros, llámanos al 512-775-4718, 775-4718. El pastor Gilberto Valderas y la Iglesia Bautista Nueva Vida te invita a sus servicios. Domingo, escuela dominical a las 9:45 de la mañana y a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. También a las 6 de la tarde, estudio bíblico de la palabra de Dios. La iglesia está ubicada en el 5006 Caswell, en Austin, Texas. Código postal 78751, entre la 51 al este y la Aeroport Boulevard. La Iglesia Bautista Nueva Vida te da las gracias y muchas bendiciones.